RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 3 de abril de 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta 750M en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Bien, escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. La atención seguramente de nuestro país estará hoy en audiencia fijada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Allí se va a hablar, se va a tratar la solicitud ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, interpuesta por Luis Ortega Díaz, saben ustedes también, en el exilio por el caso de Odebrecht, este escándalo de corrupción que ha salpicado a buena parte de la región, que ha sido imposible que se ventile en nuestro país. Bueno, conoceremos los detalles acerca de esta denuncia que señala al primer mandatario nacional por estar vinculado a actos de corrupción, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de obras de infraestructura inconclusas en nuestro país, que fueron entregadas de licitación a la constructora brasileña. Este escándalo ha provocado investigación por este escándalo abierto de averiguación contra presidentes, vicepresidentes, dirigentes del gobierno y oposición de toda América Latina. Bueno, Venezuela ha sido la excepción hasta ahora. Lo comentaremos, como es natural, durante el día de hoy. También hablaremos sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Estamos a solo 2 meses de un caos anunciado, y de esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. En Gaceta Oficial, el gobierno venezolano ha anunciado que a partir del 4 de junio no tendrá ningún valor, bueno, los billetes y monedas que están circulando en este momento en nuestro país. La pregunta que muchos dirigentes de la oposición se han hecho, de la Comisión de Finanzas y economistas, es, bueno, ¿cómo vamos a reponer todas las monedas y los billetes en circulación solo en 2 meses? Ya vivimos la tragedia de los 100 bolívares, pero para conversar acerca de este tema y lo que está ocurriendo con la escasez de efectivo, me dicen que ya tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de la presidenta de Consecomercio, ella se ha referido al tema, María Carolina Uzcategui. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes en el programa. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de efectivo, este caos anunciado por el propio Ejecutivo Nacional y, bueno, el impacto real que va a tener esta reconversión monetaria con los altos índices de hiperinflación que sufre nuestro país. ¿La escuchamos? Yo quisiera saber si el presidente en algún momento se ha preguntado qué va a hacer, qué va a pasar en Venezuela el 4 de junio en la mañana. O sea, con qué dinero se van a trasladar los venezolanos a sus diferentes lugares de trabajo, de qué manera vamos a poder compensar lo que ya en este momento es una tragedia, la indiscutible necesidad de efectivo que tenemos todos para nuestro desenvolvimiento nacional. Y además, si supiéramos que esto fuese la solución al problema, si supiéramos que con esta medida realmente los venezolanos vamos a recuperar el poder adquisitivo de nuestra moneda, vamos a poder hacer lo que deberíamos poder hacer con cualquier salario en cualquier parte del mundo, uno justificaría de repente el sacrificio, pero esta no es ninguna solución al problema. O sea, tenemos un problema de efectivo, pero el problema mayor que tenemos es de hiperinflación. Y la hiperinflación es algo que el gobierno pareciera no tomar en cuenta, ignorar por completo,
no creer que está ocurriendo y pensar que al no mencionarlo pues no existe. Y la realidad la estamos percibiendo todos los venezolanos cuando día a día nos vemos ante la dificultad de que nuestro sueldo alcanza para menos, cuando podemos por fin tratar de acceder a algo, a comprar algo, ya cuesta muchísimo más de lo que costaba la vez anterior que preguntamos por él, así haya una diferencia de días en la pregunta. Y peor aún, cuando llegamos al establecimiento no hay electricidad, no sirve el punto de venta, no hay comunicación con el banco, nos piden que paguemos, no se pueden hacer transferencias, nos piden que paguemos en efectivo y no tenemos efectivo para pagarlo tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos los venezolanos siquiera para comprar un medicamento que nos haga falta, para comprar el alimento que necesitan nuestros hijos? O sea, es una situación que el gobierno definitivamente no le interesa solucionar. Yo le pregunto, a propósito de la reconversión monetaria, esto de quitarle 3 ceros al bolívar, que en la práctica va a tener un efecto muy pequeño, tomando en cuenta los índices de hiperinflación. Hasta febrero, según cifras de la Asamblea Nacional, el índice de precios a consumidor acumulado, anualizado, se ubicó en 6.000%. ¿Qué sentido tiene esto de anunciar una nueva reconversión monetaria sin atacar el problema de fondo? ¿La escuchamos? Ningún sentido tiene. Es más, en la mayoría de los países que han ocurrido, que han vivido el proceso de hiperinflación, la reconversión monetaria viene posterior a los ajustes que hay que hacer en otras índoles, en materia fiscal sobre todo, porque aquí el verdadero causante de esta situación que estamos viviendo es un gobierno que se empeña en gastar más de lo que percibe. Entonces se insiste en tener un desorden en el gasto fiscal. Ahora vemos cómo cada vez se inventan más bonos, más dádivas, que el mismo pueblo entiende que no son la solución a su problema, porque cada vez que sale un bono también se incrementan todos los precios, o sea, porque es dinero que entra en el circulante y es gasolina para la inflación. Entonces, el gobierno insiste en no atacar las causas, sino al contrario, acentuarlas. Creer que por quitarle 3-0 entonces se nos va a hacer más fácil hablar. Sin duda alguna, el pueblo en general ya hace rato que le quitó los 3 ceros a la moneda. Tú vas a preguntar por cualquier cosa que cueste, por ejemplo, 100.000 bolívares y te dice cuesta 100. Muy pocas cosas, por cierto, cuestan 100.000 bolívares, pero te dicen aquí está, cuesta 100. Ya en el argot popular le quitamos los 3 ceros a la moneda y eso no nos ha solucionado el problema. Quitarle los 3 ceros no va a causar ningún impacto. Ahora, si el gobierno dice, vamos a poner orden en el gasto fiscal, vamos a parar la emisión de bonos sin justificación alguna, vamos a dejar de emitir dinero inorgánico y vamos a enfrentar los problemas que tenemos con la seriedad que corresponde a un gobierno responsable, pues la situación sería diferente. Vamos a estimular la producción nacional. Aquí se necesita comenzar a producir venezolano, no engrosar las importaciones que cada vez son menores porque el gobierno no tiene dinero, ahí estábamos escuchando cómo incluso Venezuela se ha convertido en uno de los principales importadores de gasolina, es decir, que el consumo nacional y el contrabando lo estamos pagando con dinero que debería ser utilizado, por ejemplo, para abastecer nuestros hospitales, que debería estar siendo utilizado para cubrir cualquier otra necesidad que tenemos los venezolanos, cuando entonces el gobierno insiste en una medida populista como mantener la gasolina regalada en el país y hace un gasto que no necesitamos los venezolanos que se haga. Necesitamos, como te digo, e insisto en el término necesidad, porque estamos en un estado de necesidad extrema. Necesitamos un gobierno que se tome en serio la economía y comience a tomar las medidas que hacen falta para que esto se corrija. Ahora, decía nuestra invitada en una declaración anterior que el nuevo cono monetario nació muerto. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema, de esta aseveración? Y por otra parte, ¿cuál es la situación en este momento del sector que usted representa? Los billetes de más alta denominación del nuevo cono monetario son de 100, 200 y 500 bolívares nuevos, soberanos, que equivaldrían a 100.000, 200.000 y 500.000 de los actuales. Actualmente, un café en la calle
cuesta más de 100.000 bolívares. Es decir, que para el momento en que el nuevo cono monetario salga a la calle, probablemente con el de más alta denominación apenas si podremos comprar un café. No creo que alcance para un desayuno completo. Entonces, ¿para qué vamos a el nuevo cono, el máximo billete de la nueva emisión de dinero va a ser apenas va a cubrir el salario mínimo? O sea, no es suficiente para lo que se requiere en una economía. El resto de los billetes, aparte del de 100, 200 y 500, no le encontramos mucha utilidad para lo que estamos viviendo en la realidad que estamos viviendo los venezolanos hoy, cuando el dinero se nos está escapando de las manos realmente. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos con la eliminación de los 3 ceros, ¿qué va a pasar con cosas como la gasolina, con el metro, con los peajes, con todos los servicios, con la electricidad? ¿En cuánto va a quedar la electricidad una vez que le tumben 3 ceros a la moneda? ¿Cuánto va a pagar entonces un ciudadano común por los servicios públicos que sabemos que estamos pagando por debajo de lo que debería ser, pero también estamos recibiendo servicios públicos muy deficientes, ciudadanos comunes y empresarios? Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas cosas que hoy en día cuestan menos de 1.000 bolívares o que realmente el venezolano con poco dinero, con un poco de su sueldo, o sea, puede cubrir esas necesidades, esas cosas? Vamos a tener entonces que se va a tener un incremento, no sé, del 1.000% también. Hay muchas preguntas que el gobierno no termina de contestar y creo que Venezuela merece que en este momento se le respondan. Nuestro sector, que es la otra pregunta que me hacía, por supuesto que está seriamente afectado por todo esto. Como decía anteriormente, no solamente tenemos la complicación al vender, que no nos sirve el punto de venta, no hay electricidad para que funcione, no hay comunicación con el banco, no se pueden hacer transferencias ni hay efectivo con que pagar las cosas, los bienes y servicios que solicitamos, sino que además el tema de desabastecimiento sigue siendo una complicación por ahora, por las trancas que continúan habiendo en todo lo largo y ancho del país, además de, por supuesto, la complicación en el transporte. Ya cada vez es menos el transporte de que se dispone en Venezuela para llevar los bienes y servicios que se producen en diferentes lugares del país, y eso hace complicado el abastecimiento, sobre todo en los grandes centros de consumo, en las grandes ciudades del país. Nos llegan varias inquietudes a través del Twitter, las comparto con nuestra invitada, la presidenta de Consecomercio. Antonio Delgado nos dice: el régimen perdió la brújula, da palos de ciego, el nuevo cono monetario es fantasía, prorrogarán 100 veces el cono actual. Nos dice Caranac: lo único que acaba con la inflación es dolarizar toda la economía, pero los expertos económicos prefieren que sigamos penando. ¿Qué opina usted acerca de estos dos temas? ¿Qué responde? Bueno, indiscutiblemente el gobierno da palos de ciego, o sea, lo que decíamos, lo que está haciendo, las medidas que toman no son solución alguna, al contrario, creo que incluso profundizan la crisis que estamos viviendo. Pareciera que los asesores económicos no dan los consejos adecuados, o el gobierno se hace de oídos sordos hacia cualquier propuesta que se le haga de manera coherente. Con respecto a la dolarización, yo difiero de la dolarización. Hay países que han pasado por hiperinflación, como es el caso de Nicaragua particularmente, un país incluso que coincide ideológicamente, políticamente con el gobierno nuestro, y sin embargo ellos tuvieron la inflación más larga de la que se tenga conocimiento, 55 meses en hiperinflación, y sin embargo lograron salir de ese proceso. Hoy en día en Nicaragua sigue circulando el Córdoba, que es la moneda oficial de ese país, y circula de igual manera el dólar, porque hay estabilidad en la economía, hay estabilidad en la tasa de cambio, y ellos mantienen el control de su economía al tener el control de su moneda. Yo soy ingeniero, no soy economista, tal vez no lo sé explicar tan bien como pudiera explicarlo algún economista, pero es una cuestión no de soberanía, es una cuestión de mantener control de tu economía e impedir que las situaciones externas también golpeen lo que es tu proceso económico interno. O sea, si nosotros dolarizamos y por cualquier razón ocurre cualquier situación de política, geopolítica fuera de Venezuela, qué sé yo, que el presidente de los Estados Unidos no se entienda con el presidente de Corea del Norte, cualquier situación, eso nos va a afectar si nuestra moneda es el dólar, nos va a devaluar o nos va a sobrevaluar.
va a tener implicaciones en nuestra economía directamente. Si nosotros mantenemos nuestra moneda, esos impactos, no nos impactan, se minimiza. Pero repito, yo soy ingeniero, no soy economista. Lo que sí he logrado entender a través de conversaciones con especialistas es que no es dolarizar lo que nos va a traer la solución, y si no, fijémonos en Ecuador, que tanta gente lo cita, que hoy en día es el país, junto con Venezuela y Puerto Rico, que no tiene posibilidades de crecimiento en este 2018, puesto que la corrupción y el mal manejo, el desorden fiscal que tienen, está acabando incluso con el proceso de dolarización que se hizo. Si me permite, María Corina Uzcategui, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero queremos escuchar a los oyentes. Si puede permanecer con nosotros unos minutos más, se lo vamos a agradecer, para que comparta sus opiniones acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Y ciertamente hemos compartido con nuestros oyentes la opinión de varios analistas y economistas sobre este tema de la dolarización, sobre todo tomando en cuenta que uno de los candidatos presidenciales ha propuesto esta medida como solución. Por ejemplo, Ricardo Hausmann lo ha dicho muy claro. Él habla de un espejismo que nos llevaría a un desierto seco. Es una de las tantas opiniones, una de las propuestas que está en discusión, ha dicho él, es el tema de la dolarización, que promete acabar rápidamente con la inflación y presumiblemente ayudar a recuperar la economía. Desafortunadamente, la dolarización es una buena solución para problemas que no tenemos, pero no resuelve, sino más bien agrava los que sí tenemos. Es un espejismo que nos llevará a un desierto seco y que nos desvía de las cosas importantes que debemos estar discutiendo. Es una de las tantas opiniones que hay en torno a este tema. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojotos, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Decíamos que hoy estamos a 2 meses de un caos anunciado, producto de esta decisión del gobierno de aplicar una nueva reconversión monetaria. Esto en la práctica es eliminar 3 ceros al bolívar, pero además con el agravante de decidir que los billetes y monedas emitidos antes de esta reconversión pierdan su valor a partir del 4 de junio. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Plazo Mundaraín nos llama desde El Paraíso. Muy buenos días. María Alejandra y a la señora Uzcategui.
Alejandra, los trabajadores venezolanos venimos sufriendo los salarios tan bajos desde el año desde que el dólar en el año 83, el viernes negro, porque los trabajadores cuando se aumentó el dólar, entonces ha debido de ir los salarios más o menos a la par del dólar, como hacen otros países, como hacen en Europa. Cuando los salarios suben, el dólar o sube el euro, suben los salarios de los trabajadores. Eso fue la debacle de nuestros trabajadores que empezamos a sufrir. Y ellos los mínimos salarios que siempre hemos tenido. Y Fedecámara tiene culpa de eso junto con los sindicatos, a la misma CTV y todas las centrales obreras, que no nos pusimos de acuerdo para aumentar los salarios en esa época. Sube el dólar, suben los salarios. ¿Por qué? Porque el venezolano no sabía lo que era el dólar. Yo no como con dólar, a mí no me interesa el dólar, me interesa el bolívar. Y es ahí cuando hubo la retroactividad en el año 97, Fedecámara se oponía a los aumentos de los salarios. Yo recuerdo eso. Mira, yo soy dirigente sindical y me he opuesto a ir a Fedecámara. Yo soy de CODESA, de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela. Ahora, yo quiero una respuesta de la señora Ucaria que me diga cuál es la proposición de Fedecámara respecto a este señor Francisco Rodríguez, que es un economista, hijo de Gumercindo Rodríguez, el que hizo el cuarto plan de la nación. Que me diga cuál es la proposición de Fedecámara con respecto a los trabajadores, cuando él dice que él tiene una propuesta para aumentar los salarios de los trabajadores, que son los más sacrificados de esta crisis que tenemos. Porque un trabajador hoy en día lo que gana es $1.50, y Fedecámara nunca le ha dado una ayuda a los trabajadores venezolanos. Yo sé que ellos han sufrido, y nosotros, Fedecámara ha sufrido, ya ha hecho propuestas en la OIT por la situación que han pasado, pero los venezolanos son los más sufridos. La crisis, la gente se nos va del país por los malos salarios, nuestros médicos, nuestros profesionales. Ahora yo quiero una propuesta de Fedecámara, que me diga Fedecámara cuál es la proposición para ayudar a los trabajadores venezolanos. Buenos días, muchas gracias. Gracias, señor Plácido. ¿Qué contesta María Carolina Oscati, que no es de Fedecámara directamente? Ella es presidenta de Consejo de Comercio, pero también forma parte de este gremio. ¿La escuchamos? Mira, para nosotros los comerciantes y en general para los empresarios, lo más importante es un país en el cual sus pobladores, sus habitantes tengan capacidad de compra. Además de que nosotros también somos ciudadanos, o sea, yo no vengo de Marte, yo no viajo en mi platillo volador todas las mañanas, yo vivo en Venezuela, yo desayuno todas las mañanas, hago todas mis actividades aquí y lo que hago en mi negocio no me sirve para vivir, o sea, lo que yo vendo en mi negocio no me sirve para vivir. Pero en fin, por supuesto que los empresarios estamos seriamente afectados al igual que el resto de la población porque la gente no tenga capacidad de compra, porque si nosotros no tenemos gente que nos compre, ¿para qué existimos? ¿Para qué vivimos? Nosotros somos los primeros interesados en que en nuestro país se recupere la economía y la gente tenga capacidad de solventar sus problemas diarios con un salario digno, con un salario que se lo permita. Ahora, ¿qué estamos haciendo los empresarios en este momento? Mira, en la medida de sus posibilidades, porque la caída en las ventas ha sido de verdad brutal, ha sido impresionante, se habla de ya más del 50% del sector comercio cerrado, basta caminar por el centro de Caracas y ver cuántas Santa Marías están abajo, basta ver, ir a las fábricas, a las zonas industriales de cualquier país y ver, de cualquier ciudad, y ver cómo la mayoría de los galpones están vacíos. Por supuesto que hay una disminución terrible, pero aquellas que aún mantienen las Santa Marías abiertas están haciendo de verdad sacrificios para tratar de amainar un poco el impacto de toda esta situación en sus trabajadores, y hemos visto cómo hay empresas que reparten bolsas de comida, que dan bonos de transporte, que de alguna manera u otra tratan de solventar o de ayudar al trabajador. Hay otras que simplemente no pueden, porque no todo el mundo tiene la capacidad, no todo el mundo tiene los volúmenes de venta o volúmenes o movimiento dentro de su empresa que le permita hacer ese tipo de cosas, pero quienes pueden han tenido mucha conciencia de tratar de solucionar el problema de los trabajadores. Nosotros obviamente estamos aquí como venezolanos primero que todo y en segundo lugar como empresarios dispuestos a hacer lo que sea posible para que la calidad de vida del venezolano mejore en la dimensión que necesitamos todos, tanto trabajadores como empleadores. Como te digo, nada hacemos las empresas con anaqueles llenos de productos, con galpones llenos de mercancía que hayamos producido, si no tenemos una población con capacidad de comprarla, si no tenemos una población que tenga un ingreso suficiente para poder sustentar sus necesidades básicas día a día. Y
claro que vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance, pero en mi opinión personal y en la opinión de muchos de los que están con nosotros en Fedecámaras y de muchos especialistas que hemos escuchado, no es precisamente el proceso de la dolarización lo que va, ni siquiera la dolarización del salario, porque ¿qué haces tú con un salario en dólares y yo como empresario sin capacidad de pagarlo? O sea, me vería en la necesidad de reducir mi nómina hasta el punto de cerrar la empresa. O no sé, realmente no creo que esa sea la solución. Nuestra solución es hacer que el bolívar, nuestra moneda nacional, cualquiera que sea el nombre que decidamos ponerle, pero vamos a suponer que continuamos con el nombre de bolívar, sea una moneda estable, confiable y con la que cada venezolano se sienta respaldado para poder satisfacer sus necesidades. Y justo sobre este tema, y hemos citado a Ricardo Hauman porque es uno de los economistas que más ha dedicado tiempo a este tema, él aseguraba que la dolarización no vendría a generar ahorros fiscales como en Ecuador, tampoco vendría a aligerar la escasez de divisas, es decir, la causa principal del colapso de la producción y la reducción fiscal en Venezuela, todo lo contrario, vendría a agravar esta crisis o esta situación a corto plazo. Ahora, a propósito de lo que dice el señor Plácido, nos llama poderosamente la atención porque el gobierno, se ufana del permanente incremento del salario mínimo. De hecho, el año pasado aparentemente un incremento de 6 veces. Sin embargo, no ha tenido ningún impacto, es decir, el gobierno no ha atacado el problema de fondo, todo lo contrario, ha venido a exacerbarlo, el tema de la hiperinflación, una situación absolutamente novedosa en nuestro país. Y yo quisiera su opinión y su comentario en torno a este tema, de qué vale incrementar los salarios, que es importante para recuperar capacidad de compra, si al final del día la inflación sigue galopando y, vuelve sal y agua una decisión de esta naturaleza. ¿La escuchamos? Mira, estamos iniciando, hoy es 3 de abril, estamos iniciando el cuarto mes del año y ya llevamos en los 3 meses anteriores 2 incrementos salariales que no vinieron acompañados como se debería hacer, con medidas realmente que hicieran que ese incremento tuviese valor, como tú dices, que significara una mejora en la calidad de vida de los venezolanos. Si nosotros comparamos lo que hoy podemos comprar con un billete de 100.000 bolívares, que es el billete de más alta denominación y que es una quinta parte de lo que es el ingreso de un venezolano de un salario mínimo, eso mismo lo podíamos comprar en noviembre cuando salió el billete de 100 con 16.000 bolívares. O sea, vemos cuánto se ha deteriorado nuestra capacidad de compra, cuánto se ha deteriorado nuestro poder adquisitivo, y no es porque tengamos o no tengamos más dinero en nuestras cuentas, es porque el gobierno no toma las medidas necesarias para que ese dinero recupere su valor. Como he repetido, ya parezco un lorito repitiéndolo, necesitamos que el gobierno tome en serio la economía y comience a poner orden en el gasto fiscal. Mira, en los países con estabilidad económica, el gobierno no sale todos los meses o cada 2 meses anunciando nuevos incrementos salariales. De hecho, los incrementos salariales son procesos que toman meses de discusión entre el sector empleador, sector trabajador y el mismo gobierno, las comisiones tripartitas que funcionan en todo el mundo. Para eso existe la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para garantizar que eso de verdad se aplique en todas partes. Entonces, sí hay incrementos salariales, pero esos son resultados de procesos de discusión y de análisis sobre la situación general de cada país. Y hay países en los que puede pasar un año entero sin que haya un incremento salarial. Pero la economía tiene buena salud, goza de buena salud. Y buena salud significa que la inflación sea de un solo dígito, que nosotros tengamos libre convertibilidad de nuestra moneda, que podamos adquirir la materia prima, los equipos que necesitamos para la producción en cualquier parte del mundo, y con nuestro dinero, con lo que cada empresa, con lo que cada empresario pueda producir en su negocio. No necesitamos que el gobierno nos dé absolutamente nada. Entonces, nosotros poder libremente ir, comprar los equipos que necesitamos, adquirir la materia prima que necesitamos y producir esos productos que el venezolano tenga capacidad de comprar. Esa es la Venezuela que nosotros anhelamos y por la cual estamos luchando. Y esa es la Venezuela que no se va a alcanzar en la medida que el gobierno no entienda que no es
con incrementos salariales, no es con bono, no es quitándole 3 ceros a la moneda, no es maquillando la situación como se soluciona, sino entendiendo que la economía debe manejarse de manera organizada, ordenada, y el orden en el gasto fiscal, parar la emisión de dinero, permitir la libre convertibilidad de la moneda, son de las medidas necesarias y urgentes que requiere el país para que se retome la senda correcta. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos. Presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la reconversión monetaria, la escasez de billetes en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, comento algún mensaje a través de las redes sociales, a través del Twitter. Oscar Molina dice que al único que le interesa la inflación es al gobierno, cobra masiva. Yo le diría, señor Oscar, que seguramente le interesa, como han dicho algunos analistas, para mantener empobrecida a la población y con eso mantener también el control, como ocurre con los sistemas similares a los que utiliza el gobierno, los que sigue el gobierno. Ahí está el caso, sin ir más lejos, de Cuba. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y nos hemos referido a, bueno, esta especie de caos anunciado a partir de la reconversión monetaria. El gobierno ha decidido que a partir del 4 de junio, bueno, los billetes y monedas emitidos antes de esta medida no tendrán ningún valor. Ya vivimos una situación similar, ustedes recordarán, con aquello de los 100 bolívares. Y finalmente el Ejecutivo tuvo que prorrogar indefinidamente su vigencia. Omar Lugo nos acompaña, analista económico, director del portal web elestimulo.com, periodista. Como siempre, Omar, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, saludos a los oyentes de RCR, siempre con esta información tan oportuna, ustedes haciendo periodismo radial que tanta falta hace en Venezuela. Mucho interés, Omar, de conocer tu opinión acerca del tema que nos ocupa. Te pediría una primera reacción en torno a este tema. Economistas, diputados de la Asamblea Nacional, incluso los miembros de la Comisión de Finanzas, han advertido lo que va a ocurrir a partir del 4 de junio si las cosas siguen como van. Ya sufrimos la escasez de billetes en nuestro país. La situación va a venir a agravarse. ¿Qué sentido tiene una medida de esta naturaleza? Te escuchamos. Bueno, en efecto, Mariale, lo que tú has mencionado es un factor fundamental en la economía y se llama credibilidad. Es un gobierno y unos hacedores de política económica que no tienen credibilidad, así como ocurrió con el billete de 100 bolívares, que sabemos hubo disturbios, muertes de personas, pocas, por supuesto, pero hubo perjuicio económico, material a mucha gente. No se llegó a concretar la retirada de ese billete y después establece un nuevo cono monetario que no ha terminado de circular porque no está disponible para la gente común esos billetes de 500, de 50.000, de 100.000 bolívares que son muy difíciles de hallar. Entonces, cuando tú analizas en este contexto, es poco creíble esperar que el gobierno va a solucionar el grave problema de efectivo que atraviesa Venezuela, que sufren los venezolanos, con esta reconversión. Pero lo peor no es eso, lo peor es que esa reconversión tampoco va a solucionar el problema grave de la hiperinflación que estamos sufriendo en Venezuela, porque no hay en esas medidas nada que ataque las razones de fondo para esta hiperinflación. En todos los países en la historia que han atravesado situaciones de hiperinflación como la que vive ahora Venezuela, ha sido común tener que introducir nuevos billetes para intentar llevarle ritmo al alza de los precios. Solo que aquí lo están disfrazando como si fuese una solución final y no lo es. Este problema grave va a continuar, así como la hiperinflación y la confusión de la gente, María Alejandra. Ahora, Omar, decía el diputado y economista José Guerra que hay mucha improvisación, debido a que, entre otras cosas, hace algunos días comenzó, días atrás, semanas atrás, a circular el billete de 100.000 bolívares que va a quedar en desuso a partir del mes de junio. Yo quisiera tu opinión en torno a este tema y saber
¿Quién lleva las riendas de la economía en nuestro país en este momento? Si bueno, según el señor Nicolás Maduro, las riendas las lleva él en persona. Él lo está diciendo desde hace 5 años que ahora sí vamos a solucionar todo porque él está a cargo de la economía. Lo que menciona del billete de 100 es justamente la evidencia de lo que estamos hablando. No llegó a entrar en circulación ese cono monetario por completo y ahora están ofreciendo este nuevo para dentro de un mes y medio. Va a ser imposible para ellos lograr algo como eso, porque inclusive hay cargamentos de billetes que no están llegando, no llegaron a tiempo a Venezuela, entiendo porque había unas deudas que no habían pagado en los proveedores, fabricantes de billetes en Europa. Entonces, creer que en mes y medio van a solucionar todo esto es simplemente pretender que toda promesa electoral en medio de una campaña para una reelección va a ser cumplida como ellos lo dicen. Simple politiquería en medio de una campaña electoral, insisto, pero no hay razones de fondo para creer que hay una política económica eficiente que pueda devolverle a los venezolanos la paz del bolsillo, María Alejandra. Tanto como ofrecer tarjetas en dólares para que voten por su opción, ¿correcto? Hablo de uno de los candidatos que bueno, esto es más populismo, pero es el mismo modelo populista decir que ahora es con dólares que te dan una tarjeta. Esto habla del señor Henry Falcón, que básicamente está repitiendo una oferta populista. La gente lo que necesita es que en términos macroeconómicos sean corregidos los graves problemas que han pulverizado el valor del salario. Todas las personas que te están escuchando ahorita saben que lo que ganan por día, si acaso les alcanza para un mal desayuno. Es decir, en Venezuela el valor del factor trabajo ha sido pulverizado por políticas económicas erróneas o por falta de estas políticas económicas más bien. De modo que con ofertas populistas no se va a solucionar el grave problema. Aquí hace falta es que el gobierno recorte ese enorme abismo fiscal, ese déficit fiscal que es financiado con la emisión masiva de billetes que son como barajitas de monopolio, y que el venezolano tenga un clima de confianza para la inversión, para la producción y la productividad, y que se respete el valor del trabajo. Nada de eso está ocurriendo en Venezuela, simplemente pañitos de agua fría para bajar una fiebre que terminal, María Alejandra. Omar, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750, perdón. Francisco Romero nos llama desde el estado Vargas. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Mi saludo y respeto para usted, para su invitado y para todos los oyentes. Mi saludo y respeto igual. Señores, aquí no habrá solución. La única solución que hay en este país es que este gobierno se vaya. Con este gobierno es imposible, pues lo repito, que haya solución en este país. Muchas gracias. Bueno, clarísimo el comentario. ¿Qué contestas, Omar? Que hay un punto fundamental, en efecto, que el gobierno no reconoce la grave crisis que estamos atravesando. Anteayer el propio ministro Elías Jagua decía que es mentira que haya escasez en Venezuela y que la prueba es que los anaqueles están vacíos porque la gente está comiendo. Es decir, una manera de revertir, mejor dicho, la verdad para ponerla a favor de ellos. Es un gobierno que no reconoce que existe una espantosa inflación, que existe un desempleo, que existe gente comiendo la basura. Ellos dicen que eso es mentira, que es desinformación y que nosotros los periodistas independientes estamos creando esa realidad para que el país sea atacado internacionalmente. Si un gobierno no reconoce la gravedad del problema en que estamos metidos, es difícil pretender que va a aplicar medidas para solucionar las causas reales de esta tragedia, María Alejandra. Sí, los campos de refugiados que ha instalado Naciones Unidas en Boavista no existen, según el Ejecutivo Nacional. Ahora, Omar, preguntarte por qué, además de lo que está ocurriendo internamente, hay que sumar a esta especie de tormenta que afecta a nuestro país, bueno, un posible embargo petrolero. Esta situación es absolutamente inédita. Algunos analistas lo dan por hecho. Aparentemente el gobierno norteamericano está, evaluando seriamente esta posibilidad para presionar al Ejecutivo, para que haya una verdadera transición a la democracia. ¿Qué impacto podría tener una medida de esta naturaleza si al final del día llega a concretarse? Te escuchamos. La mala noticia es que es bastante probable que se concrete, porque el gobierno de Estados Unidos en este caso y varios otros países, inclusive la Unión Europea, están esperando el día de estas elecciones, falsas elecciones del 20 de mayo, donde el señor Nicolás Maduro apunta a reelegirse por un periodo nuevo de 6 años, en un contexto donde no se respetan las libertades políticas mínimas del país.
Este embargo, que ha sido anticipado por Estados Unidos, consistiría básicamente en apretar las sanciones petroleras que afectarían a nuestra filial Citgo en Estados Unidos, y también, lo que en lo particular me parece más serio, es que se afectarían las importaciones masivas de precursores de gasolina que están trayendo a Venezuela para poder abastecer el mercado interno donde se bota, se regala la gasolina. Ese es el escenario que está planteado. Venezuela importa unos 100.000 barriles por día de precursores y de gasolina para abastecer el mercado interno. También importa a Estados Unidos crudos livianos para diluirlos con el crudo pesado de la faja, que es procesado en la refinería Isla de Curazao. Es decir, por la parte del producto final y por la parte de los ingresos de ese petróleo mejorado que es reexportado, vamos a estar muy golpeados. Hay que recordar que Estados Unidos es el único cliente que paga en efectivo el petróleo venezolano. Aunque han caído muchísimo las exportaciones a ese país, sigue siendo una cifra importante. De modo que geopolíticamente Venezuela está buscando caer más en la órbita rusa, el gobierno de Venezuela, quiero decir, Nicolás Maduro, para tratar de compensar con rusos, chinos e iraníes lo que está ocurriendo con nuestro principal socio histórico comercial, que es Estados Unidos. Lamentablemente, y hay que decirlo de una forma responsable, vienen días peores y vamos a echar de menos este comienzo de 2017, María Alejandra. Ahora, Omar, el gobierno ha pretendido restarle importancia a una medida de esta naturaleza al margen del impacto que podría tener, advirtiendo que, bueno, es muy fácil conseguir otros compradores para el petróleo venezolano. ¿Cuál es tu comentario en torno a este tema y el discurso que ha mantenido concretamente el presidente de la República? ¿Te escuchamos? Bueno, no es tan fácil porque el petróleo venezolano es muy pesado y está las refinerías de Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, históricamente son las diseñadas para ese petróleo. Por otra parte, en el mundo hay una abundancia enorme de petróleo. De hecho, el grave problema de Venezuela no es ni siquiera precio mercado, sino la baja de 1/3 en la producción verificada en los últimos años. Ha bajado tanto la producción que ha permitido a la OPEP, a todos los socios de la OPEP, cumplir con sus recortes. La baja de los ingresos petroleros, hay que decirlo claramente, viene por la quiebra de PDVSA, por los problemas graves de PDVSA, no por los precios del petróleo. Entonces, en este escenario, ok, tú le puedes vender más a los chinos, pero a los chinos ya tú le estás pagando una deuda enorme, calculada unos 50.000 millones de dólares, que contrajiste, usaste, nadie sabe en qué, y no está produciendo nada de esa plata. Es como que tú financies con el banco un proyecto de una pequeña empresa en tu casa, y después no hiciste ninguna costura, ninguna torta, no hiciste nada, pero quedaste endeudada con el banco porque te fuiste de rumba para la playa los fines de semana porque tenías un crédito. Eso es lo que ha hecho el gobierno con los chinos y ahora estamos agarrados de la brocha. No hay salida fácil en este sentido. Nuestro oyente que estaba diciendo que hay una necesidad de una solución política tiene toda la razón. Sin un cambio político no habrá en Venezuela un cambio económico, María Alejandra. Tenemos oyentes, les agradecemos brevedad, nos queda poco tiempo. María Alejandra Paz nos llama desde Caricuao. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Es para un servicio público. Tenemos una semana sin agua aquí en Caricuao. Después de los arreglos esos de Hidrocapital, siguió el 8726. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Tienen una semana sin agua en Caricuao. Sí. Sí, pero es parte, María Alejandra, de toda la quiebra de la infraestructura venezolana. Hay cálculos aproximados que dicen que necesitaremos unos 50.000 millones de dólares solamente para intentar reponer la infraestructura básica del país, lo que es agua, electricidad, lo que son los servicios de infraestructura básicos. Este país no tiene electricidad. Estos apagones que están llegando a Caracas se están sintiendo en todo el país desde hace muchísimo tiempo. Es algo que está ocurriendo, un deterioro que no es la razón no es por las sanciones de Estados Unidos a las figuras del chavismo, es en realidad por una desinversión, por robos masivos en proyectos como los de las plantas termoeléctricas que nunca existieron, el agua, los acueductos del SUI 2 que fue prometido con una empresa brasileña, eso tampoco se hizo y la plata se gastó y se robó. Hay que investigar y decir las cosas como son. ¿Cuáles son las razones fundamentales de que Venezuela tenga un peor nivel de vida que hace algunos años atrás y que los venezolanos estén sufriendo cada vez más, María Alejandra?
Gracias, Omar Lugo, como siempre, por Gracias atendernos, a ustedes, acompañarnos, un abrazo. periodistas. Estamos en Twitter, @Omar Lugo, disponibles para comentarios. Gracias, Omar. Él está al frente del estímulo.com. Efectivamente, bueno, la calidad de los servicios tiene que ver con el dinero que se ha despilfarrado, que se ha perdido, producto de la corrupción en nuestro país. Insistimos, hoy se va a debatir el tema en esta audiencia ante juicio de mérito que se va a celebrar en Colombia. Que van a realizar los magistrados en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito de este tema, el Nacional en versión electrónica informa que hay un tren con fallas que está generando fuerte retraso en el metro de Caracas. Bueno, una de las obras inconclusas que se entregó a Odebrecht y no sabemos si se canceló es la línea 5 del metro de Caracas, entre tantas otras. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, con información. Recordar que hoy a las 9 de la mañana, como dice la cuenta en Twitter del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, en Colombia se inicia audiencia ante juicio de mérito contra el ciudadano Nicolás Maduro Moro. El caso es Odebrecht, interpuesto por Luis Ortega Díaz en el exilio. La corrupción que se denuncia por la cantidad de obras inconclusas, incluyendo línea 5 del metro de Caracas, sistema de transporte masivo Caracas-Guarenas-Guatire, metro cable Mariche, cable tren bolivariano, en fin, un número importante de obras inconclusas. Eso va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana, hora de Colombia. El presidente Nicolás Maduro hace algunos días celebraba la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Saben ustedes, producto de este escándalo de Odebrecht, bueno, hoy en Bogotá se va a ventilar la denuncia de corrupción que lo señala a él en persona. ¿Algún mensaje? Rafael Moreno nos dice a través del Twitter: es bueno recordar los daños de asesoramiento económico y propuestas presentadas al gobierno y este se niega a ponerlas en práctica. Todavía existe quienes piensan que esa gente reconsidera su visión económica. ¿Algún mensaje a través del Dilo, Argeni? Sí, nos dice Gerardo Márquez, a Dollar Today le dio una parálisis cuadriplégica. Alejandro Cárdenas nos cuenta que en el estado Táchira las camionetas amanecieron cobrando 12.000 bolívares sin gaceta y nadie dice nada, ni el Estado ni las personas. También agrega que nosotros todos tenemos el poder de devolver a nuestro país a su cauce, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cuándo lo haremos?
El ataque por el colectivo Baraira Repano en Catia, al comando de Henry Falcón, lo vivimos a diario los catienses. Ellos son quienes mandan a los bachaqueros. Ana López. Un servicio público, Liliana González, paciente oncológico, solicita malla quirúrgica Gonotex o Dual 20 por 10 centímetros. Su número 0424-184-0942. Bien, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela